Este comité está dirigido principalmente a clientes institucionales y a inversionistas profesionales. Es decir, aquellos clientes que tienen portafolios de inversión que superan los 3.700 millones de pesos y que poseen patrimonios superiores a 7.500 millones de pesos. Estas opiniones tienen el único propósito de dar una información y un view sobre los principales activos financieros locales y externos en un escenario de mediano plazo que podría cambiar por noticias y hechos fundamentales. En todos los casos, antes de tomar una decisión de inversión, sugerimos tenga en cuenta su perfil de riesgo y su horizonte de inversión. Si usted es un cliente inversionista que no cumple con los requisitos de inversionista profesional, sugerimos siempre buscar la asesoría profesional. En Alianza, contamos con un equipo profesional debidamente certificado para brindarle esta asesoría. Y contamos con una oferta integral de fondos y productos de intermediación acorde con su perfil de riesgo y horizonte de inversión. Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio con el tercer comité de la semana para empezar a hablar acerca de noticias desde el Congreso de Estados Unidos. Nuevamente, pues la atención y un poco el optimismo se ha centrado en el paquete de ayudas que están negociando en este momento, que se estaban en busca de aprobación por parte del Partido Demócrata en Estados Unidos. El día de ayer pues se dio inicio con buen pie para la aprobación del mismo, en un esquema en donde los demócratas están buscando lograr aprobar el paquete de 1.9 trillones de dólares es potencialmente sin el apoyo republicano. Esto pues teniendo en cuenta un poco cómo se está haciendo la estrategia para la aprobación. Simplemente pues la propuesta del estímulo fiscal viene pues digamos como empaquetada dentro un poco el debate presupuestario de Estados Unidos, con lo cual pues se puede asegurar que solamente con la mayoría que se cuenta en el Senado de Estados Unidos por parte de los demócratas, una mayoría que recordemos pues que es mínima, se podría dar la aprobación del paquete. El día de ayer pues se dio la primera votación, una votación pues como se esperaba, en donde se está completamente dividido entre los partidos. Hubo una votación de 50 votos a favor versus 49, los 50 votos, pues los 50 senadores del Partido Democrático versus los 49 del Partido Republicano. Se espera pues que se pueda mantener con esta estrategia, que sigue un poco la misma forma de cómo se aprobó la reducción de impuestos que se dio durante la administración de Donald Trump durante 2017-2018. Digamos que los demócratas han seguido un poco esa línea para lograr aprobar el paquete de 1.9 trillones de dólares que está buscando Biden. Esto pues a pesar también de que hay algunos republicanos que han querido negociar con Biden, se han reunido con él durante el fin de semana, han dicho que se han tenido reuniones positivas y que es posible pues que se pueda lograr algún tipo de acuerdo para reducir un poco el paquete de ayudas, recordando también pues que los republicanos están buscando un paquete más cercano a los 600 billones de dólares y no al 1.9 trillones que está hablando Biden. Con esto pues el positivismo de que se pueda lograr un paquete de ayuda, por lo menos para la primera semana de marzo, está al alza. Digamos que la votación se ha mantenido como se esperaba y donde ahora, teniendo en cuenta la línea que ha tomado el Partido Demócrata, la importancia ahora será convencer también a algunos de los senadores de su propio partido que se han notado algunas veces indecisos, teniendo en cuenta pues que ninguno de los propios demócratas puede cambiar su voto, lo cual pues llevaría a que fracasara el proceso. Sin embargo, pues como les decía, el positivismo está y digamos que dio un buen primer arranque los debates para la aprobación de este paquete fiscal. En otras noticias, el día de hoy pues también se dio a conocer una noticia desde Italia, un poco después de la inestabilidad política que se ha venido manejando en el país europeo. Se dio a conocer que es muy posible que el próximo primer ministro sea Mario Draghi, precisamente pues el anterior gerente del Banco Central Europeo. Noticia pues que ha hecho reaccionar de manera positiva a los mercados europeos, especialmente pues conociendo un poco la forma como dirigió durante varios años Mario Draghi el Banco Central Europeo, y que podría poner fin, digamos, que
a la problemática política o el clima, al mal clima político que se estaba viviendo al interior de Italia durante las últimas semanas. Y finalmente, pues hablar acerca de acá en Bogotá, se dio a conocer que se levantaría la alerta roja en Bogotá. Buenas noticias también pues para lo que sería la movilidad. Esto pues teniendo en cuenta principalmente que el día de ayer, según de acuerdo con las cifras que entregó la alcaldesa Claudia López, la ocupación de las UCIs se redujo al 80,3%, digamos que es acorde pues con la disminución que se ha venido dando del número de infectados. Y precisamente por esto pues se tomó la decisión de que se llevaran a cabo, se redujera la alerta roja, pasara a alerta naranja. En este momento pues se levantaron las restricciones, sobre todo en temas del toque de queda que se estaba dando a partir de las 10 de la noche. Esto pues quedará obsoleto durante la próxima semana. Adicionalmente a eso, pues se reveló en Bogotá también que se va a iniciar con el plan de regreso a los colegios públicos, los colegios privados ingresarían el día 8 de febrero, el próximo lunes, mientras que los colegios públicos iniciarían también el retorno a clases controlada con un aforo menor al 35% el próximo, el lunes 15 de febrero. Adicionalmente a esto, pues sí se mantendría el pico y cédula durante el resto del mes, pero digamos que las restricciones también a las diferentes zonas de UPZs, de nueve de ellas, pues se habrían terminado también para este fin de semana. Como les decía, pues es una noticia positiva que refleja un poco también cómo ha venido siendo la evolución del virus acá en Colombia después de haber tocado el techo en esta gráfica que mostramos del promedio móvil de 7 días, llegar a los 17.612 casos a mediados de enero, pues ya nuevamente las cifras se han reducido, estamos llegando, estamos acercándonos a lo que fue el pico de la primera ola de la pandemia. Mientras que el número de muertos, pues sí, digamos que no se ha reducido de tal magnitud, de la misma manera, pero por lo menos pues las noticias de la SUSI y la disminución de la alerta naranja, pues son buenas noticias para el país, especialmente pues en un momento en donde se está esperando un poco cómo se va a dar nuevamente la reactivación y cómo se van a reflejar estos números en la movilidad. Ya les habíamos venido anticipando pues que Colombia estaba durante el primer mes del año, a Colombia se había ubicado como el país con peor movilidad en la región. Esto pues también afectando bastante las expectativas que se tenían de crecimiento y del rebote que se está esperando para 2021, especialmente pues para el primer trimestre. Ya vemos como los últimos días a medida que se han venido dando o relajando un poco las medidas, Colombia ha mejorado en términos de movilidad. Esperamos pues que febrero sea un mes mucho mejor de lo que terminó siendo enero, en el cual pues los índices de movilidad mostraron nuevamente contracciones al nivel que se había visto en agosto y seguramente pues esto va a tener una repercusión fuerte en en el tema en el crecimiento del primer trimestre, sobre todo pues estar pendientes de lo que será el índice de seguimiento de la economía, el ICE de enero, donde se vería pues reflejado la mayor parte del efecto de las cuarentenas del mes de enero, en donde a pesar de esto, pues lo que ha dicho el Banco de la República, sobre todo pues en la última conferencia de prensa que tuvo Leonardo Villar, fue un poco decir que a pesar de que la movilidad sí se había visto afectada y sí habíamos llegado a movilidad del mes de agosto, la expectativa que tenía el equipo técnico del Banco de la República es que no se viera tan afectado la producción económica, principalmente porque ya la gente y las empresas sobre todo, pues habían logrado adaptarse un poco y tenían conocimiento de cómo se podía manejar el tema de la producción durante los meses de cuarentena y pandemia. Eh, Ahora pues lo que queda es esperar, seguir viendo pues que las noticias positivas, que se sigan reduciendo las restricciones a movilidad tanto en Bogotá como en otras ciudades del país para ver cómo se logra llegar a una mejor movilidad a nivel nacional y también pues rescatar un poco lo que ha sido el golpe a la productividad
en el mes de enero. El día de hoy Felipe tampoco nos podrá acompañar en una presentación. Vamos a continuar entonces con la parte de estrategia del comité. Empezar un poco pues con el contexto internacional. El día de ayer tuvimos un día positivo en términos de acciones. El positivismo pues se vio reflejado, reflejó también un poco pues la reducción en el número de casos de un poco el fin de la segunda ola de contagios en Estados Unidos, como lo había mencionado ayer Felipe, pues también la disminución en el número de casos activos en Estados Unidos del virus ha sido importante, así como también una reducción en la mortalidad, que si bien pues no se ha visto reflejada del todo en las últimas semanas, sí se viene pues dando de manera paulatina. Además de eso, pues tenemos también un poco la confianza que generó la posibilidad de tener un paquete de ayudas incluso pues sin el apoyo de los congresistas republicanos, que había sido un poco también la preocupación que se había dado durante las primeras semanas de la administración Biden, teniendo en cuenta pues que el margen con el que cuentan en la mayoría del Congreso pues es mínimo para los demócratas, pero pues la estrategia parece estar funcionando y parece pues que ha generado algo también de optimismo. Y finalmente pues también tenemos el tema de que se ha venido perdiendo un poco la fuerza de todo el short squeeze que se dio la semana pasada. Esto reflejado pues precisamente aquí con la acción de GameStop, como podemos ver pues después del frenesí de lo que fue la semana pasada, ya los niveles han bajado bastante, digamos que se ha perdido bastante la fuerza de este tipo de foros o de que se habían dado en Reddit, que pusieron pues en aprietos la semana pasada. A todo el mercado en Estados Unidos, ya pues las expectativas son mucho más positivas, y a esto se le unió también un poco los resultados que se dieron a conocer el día de ayer, tanto de Amazon como de Google, especialmente pues los resultados de Amazon fueron bastante positivos, la acción tuvo una ganancia de $14 por acción, casi que el doble de lo que se estaba esperando, de $7, que se vio un poco también contenida por el anuncio de que Jeff Bezos pues dejaría de ser parte, dejaría el puesto de CEO de Amazon, pasaría a ser simplemente presidente corporativo, pero digamos pues que igualmente los resultados fueron mucho más positivos de lo que se estaban esperando, lo cual pues también inyectó un poco de positivismo a los mercados, sobre todo pues el Nasdaq, que llegó nuevamente a buscar el día de hoy, digamos que está empezando a buscar nuevamente esos máximos que se habían visto hace un par de semanas. En cuanto a la volatilidad, también pues para hablar un poco del VIX, nuevamente pues se tiene una reducción importante, se está volviendo digamos que los niveles normales o base lateral que estábamos observando antes del inicio de la semana pasada y todo el tema tanto de Reddit como del escalamiento en el número de contagios. Eh, y bueno, también mencionar pues que el día de ayer se dio una noticia importante, sobre todo para mercados emergentes, seguramente en donde tendrá mayor receptibilidad, y ha sido pues la aprobación de la vacuna Sputnik, la rusa, en donde pues como se había mencionado, pues la vacuna había estado también un poco en las pruebas que se le hicieron, digamos que las mismas pruebas que se le estaban haciendo a las vacunas de Pfizer y Moderna, en las que habían tenido una aprobación del 90%, superior al 90%, pues se les hizo a esta vacuna Sputnik V, la cual pues también tuvo resultados bastante positivos, tuvo una aprobación o una efectividad también cercana al 90%, con lo cual pues se tiene una tercera vacuna, digamos, con la confianza que podría dar en el mercado, especialmente pues en la región, en donde varios países de acá, de la región suramericana, han tenido ya acceso a esta vacuna, e incluso pues se dice que el gobierno colombiano iniciaría también un poco la negociación para acceder a este tipo de vacunas. Todo esto pues han sido noticias positivas que se dieron el día de ayer. Y bueno, ya retomando un poco para hablar acerca del tema de monedas, como vemos pues la reducción en la volatilidad del VIX que se dio ayer, pues también logró contener un poco el efecto encontrado que se tenía, o manejar más bien un poco el efecto que se tenía por parte del DXY, que sigue en su tendencia creciente. Han sido 3 días prácticamente de fortalecimiento del dólar. Sin embargo, pues como lo mencionó Felipe el día de ayer, un poco para Colombia, la forma de contener este movimiento alcista del DXY se ha venido dando precisamente por el tema
o por la reducción en la volatilidad mostrada por el VIX. También pues esto ha seguido, digamos, por un comportamiento muy parecido o se ha adaptado bastante bien a lo que ha sido el peso mexicano, que ha mostrado un comportamiento muy similar a lo que ha sido el peso colombiano. Ya lo habíamos, pues lo hemos visto durante varios días, durante varias semanas de este mes, de este año, perdón. Y ahora pues se tiene también, digamos que se mantiene esa tendencia. El día de ayer pues se dio bastante bien una reducción, un fortalecimiento del peso, y en el día de hoy pues tendremos seguramente un movimiento que en la apertura parece bastante flat. No hay una tendencia clara. Yo creería pues que se podría dar una apertura un poco al alza. No debería haber mayor fuerza en este movimiento. Digamos que nos mantendríamos en esos niveles que nos han funcionado bastante bien. El día de ayer el 3470 funcionó bastante bien. Para el día de hoy pues tenemos el mismo nivel a la baja, y el punto de resistencia al alza seguiría siendo el 3640. Pues si hay algún movimiento fuerte al alza, que como repito, pues por lo menos en el pre-market no parece haber un movimiento demasiado marcado para la región. Más bien pues el movimiento está bastante flat. Esperaremos pues cómo se desarrolla, pero las noticias pues siguen siendo positivas. A eso pues también, tanto lo que les comentaba un poco acerca del VIX, pues también se le tiene que sumar el comportamiento del petróleo. El día de ayer pues se cerró el petróleo nuevamente con un buen movimiento alcista cercano a los $55, acercándose también o casi que igual a lo que se había visto durante el mes de febrero del año pasado, recuperando pues bastante el nivel que se había visto después de las caídas fuertes que se dieron durante 2020. Y aquí pues principalmente lo que se ha visto pues ha sido un buen comportamiento tanto de los productores de la OPEP, como también como Rusia, que aumentó el mes pasado pues solamente el 1% que se había acordado. Digamos que se mantuvo en línea con lo que se había acordado durante las últimas reuniones de la OPEP+, con lo cual pues también el precio del petróleo ha venido ayudando al sistema colombiano. Finalmente, ya para hablar acerca de lo que será, o para pasar más bien al tema de renta fija. El día de ayer pues se tuvo volatilidad en los tesoros, un poco de presión al alza. Sin embargo, pues toda la reducción en la aversión al riesgo se vio reflejado de buena manera en los test. En toda la curva pues se dio una valorización cercana a los 2 puntos básicos, en donde pues esto continúa ayudando un poco a la valoriza, al empeñamiento de la curva. En general pues el movimiento el movimiento que más valió pues fue precisamente la aversión al riesgo. Y un poco revisando lo que habíamos terminado o lo que había planteado el día de ayer Felipe, para un poco revisar cómo cerró efectivamente las probabilidades de tasa del Banco de la República. Vemos pues que a pesar de que sí se aumentó, digamos que la probabilidad de una reducción al 1,50 frente a lo que se había visto el día de ayer, recordando pues que ayer la probabilidad de reducción en 6 meses estaba apenas en un 18%. Ya para hoy está en 24%, pero el movimiento sí ha sido contrario a lo que se tenía antes, o la probabilidad ha cambiado totalmente de lo que se tenía antes en las expectativas de los operadores. Digamos que antes de la última reunión el 51% ya estaba dando por descontado una reducción hacia el 1,50 frente al 24 que se está viendo el día de hoy. Muy importante pues será el día de hoy a las 3 de la tarde la presentación del informe de política monetaria del Banco de la República. Ya habíamos hablado un poco de eso ayer. El día de hoy pues simplemente estar muy pendientes a las preguntas que se le puedan hacer al gerente técnico del Banco de la República, en donde normalmente pues él ha dado pistas de cómo está viendo la senda, sobre todo la senda de expectativas de la tasa del Banco de la República de los economistas. Normalmente lo que él dice pues es si ve algún espacio para reducción, o si definitivamente pues se va a terminar con esta ventana que se había venido abriendo durante las últimas 2 reuniones especialmente. Por lo cual pues estar pendiente respecto a ese tema. Será a las 3 de la tarde cuando se va a dirigir o se va a dar la presentación del equipo técnico del Banco de la República.
Ya para cerrar esta primera parte del comité y dejarlos con Iván para la parte de renta variable, recordar pues simplemente los eventos claves que tendremos el día de hoy. Para hoy, hacia las 8:30 de la mañana, tendremos el informe de creación de empleos privados de la ADP en Estados Unidos. La expectativa es que se presente, o sea, haya creado cerca de 50.000 empleos, recordando pues que el mes anterior se habían perdido cerca de 130.000, una recuperación que se vería para el mes de enero. Además de eso, tendremos el discurso de Jay Bullard, este miembro de la FED, hacia la 1 de la tarde, y finalizamos el día con la presentación del informe de política monetaria hacia las 3 de la tarde, como lo mencionaba. No siendo más, los voy a dejar con Iván para la segunda parte del comité. Gracias, Julián, y buenos días para todos. En la parte de renta variable, empezar un poco por el tema internacional. Ayer conocimos los resultados corporativos pues, de Amazon y de Alphabet, la compañía pues, donde está Google. En Amazon prácticamente dobló las estimaciones de los analistas. Luego de eso, Jeff Bezos anunció su salida como CEO de la compañía. Pero en general, pues el resultado es positivo entre el mix de un CEO o el CEO más importante que posiblemente la compañía pueda tener porque fue su fundador y conoce, mejor dicho, cada aspecto de la compañía, unido con las estimaciones y los buenos resultados, pues After Hours se negocia 2% arriba. Es un resultado positivo, un poco moderado frente a lo que sería si solo se tuviera la primera parte de la noticia, con el juego de las expectativas y los resultados sobrepasando lo que ve el mercado. En tema de Alphabet, donde pues es la compañía, el cascarón, por así decirlo, de Google, superó también las estimaciones. No las dobló como Amazon, pero también tuvieron un desempeño positivo y su acción sí se está negociando 7% positivo after hours, lo cual pues sin duda impactará de manera con el viento a favor en acciones tecnológicas y acciones del S&P en el día de hoy. Recuerden que pues, las tecnológicas han sido el foco de atención en el último año principalmente, producto de la pandemia, y pues más noticias de este tipo simplemente es un poco más de viento a favor para los mercados que han estado positivos estos últimos días. Adicionalmente, Julián lo mencionaba, y es que el fin como este trade altamente especulativo en acciones de baja capitalización, influenciados por redes sociales o por blogs de inversión, tal vez sin mucho estudio fundamental, sino más bien una posición de momentum, simplemente termina entregando un positivismo más fuerte al mercado en el hecho de que hay más calma, lo cual pues nosotros siempre hemos destacado como una virtud de un negocio que va al alza, pues de un negocio, de un S&P, de unas acciones que van al alza. En el momento en que las acciones empiecen a subir y lo hagan de manera consistente, pues eso va a reflejar una menor volatilidad en los futuros, y es lo que hemos dicho como la construcción de portafolios no de corto plazo, sino un poco más de largo plazo, donde llegan realmente los flujos grandes. Eso hay que seguir monitoreando. El tema de la volatilidad para nosotros pues es positivo que ya estos negocios especulativos hayan pasado como a una segunda parte donde ya pierden la atención mediática, que era lo que nosotros simplemente veíamos. Entre otras noticias positivas, pues esta semana también para recalcar el tema de las vacunas, principalmente en Estados Unidos. Recuerden pues que Estados Unidos ha sido de los países que más em, ha recibido pues, casos positivos frente a otros países, no solo por el número de personas, porque es un país obviamente 300 millones de habitantes, sino por la cantidad de personas sobre su población, que ya estarían cerca del 10% de los infectados, de 10% de la población infectada. Sin embargo, esta noticia, pues esta semana recibimos la noticia de que en este momento hay más vacunados con una o con dos dosis frente a el número de contagios. Entonces ya pues, estamos diciendo que hay un gran despliegue de vacunas y que aunque tenemos todas estas preocupaciones sobre la distribución, sobre las dificultades de las que hablábamos hace 1 o 2 semanas, pues este país, siendo uno de los más importantes en temas de mercado de capitales y siendo pues el más impactado en temas de propagación de la pandemia,
pues está teniendo un resultado en teoría favorable gracias a la pronta distribución de sus vacunas. Por supuesto, las acciones siguen siendo el motor para activos de riesgo. Ayer Felipe nos mencionaba la relación entre las acciones que se están marcando pues, un terreno positivo de recuperación y tal vez un poco ese conflicto que hay con el tema de dólar, que es lo que nos dificulta un poco esparcir este sentimiento positivo a diferentes mercados, sobre todo mercados emergentes. Pero pues por ahora las acciones afuera siguen siendo un buen motor para nosotros en temas de optimismo y apetito por riesgo. La valorización de ayer pues, de esas acciones fue interesante, no fue 1%, sino 1,5%. Por supuesto, nos llama mucho la atención ese inicio otra vez del trade cíclico del que habíamos hablado y que a finales de enero pues obviamente nos causó molestias porque era lo más que estaban vendiendo. Ayer las acciones en Estados Unidos, el S&P, el Dow y el Nasdaq cerraron con valorizaciones entre 1,40 y 1,60, lo cual pues nos dice que no solo es el apetito por tecnológicas, como ya lo hemos mencionado, sino también ese trade otra vez que empieza a ser cíclico. Hay que prestarle mucha atención porque por supuesto ahí es donde entra Bancolombia. Bancolombia como una de nuestras tal vez más recientes acción o la acción que más dinamismo ha tenido en los últimos días en materia local. Por supuesto, después de esa venta que tuvimos al cierre de enero, cuando todo el nivel de riesgo se aumentó y las personas realmente decidieron quedarse a un lado o ver los toros, por así decir, desde la barrera, está dando otra vez oportunidades. Es algo que de pronto en el mercado afuera se está viendo con todas estas financieras que vuelven a tener un día definitivamente fuera del promedio, con una valorización pues, prácticamente superando a la negociación promedio de los índices importantes. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese trade cíclico porque en el corto plazo nos ha mostrado que hay excelentes pues, rentabilidades si se mantiene por 2 o 3 días. Entonces simplemente es una variable que vamos a estar pues, monitoreando un poco hacia el final de la semana. Este es viento a favor, por supuesto. El tema de las acciones, afuera, un trade cíclico, hay acciones llegando, pues el comportamiento llegando a través de Bancolombia. Lo vivimos también con esas acciones de Aval, la vivienda, en general, incluso con Sura, que cerró muy bien el día de ayer. Pero también tenemos más viento a favor, no solo es ese, y tal vez este viento a favor que sigue, pues nos genera un poco de estrés, por así decirlo, en el sentido de que se unen dos cosas, una positiva y una negativa. El viento a favor es el petróleo sigue con la dinámica constructiva. Nosotros, pues ayer lo mencionaba Felipe, es un trade que nosotros tenemos en temas de petróleo positivo para los siguientes años de recuperación. Al petróleo hace 2 semanas cuando hablábamos estaba sobre los $55, hoy está hacia los $58 por barril en Brent. Sin embargo, yo sigo como muy enfático en ver el petróleo en pesos y eso es lo que pues quisiera tal vez ponerles a consideración. El petróleo en pesos ya se está negociando sobre los 200,000 pesos por barril. Es un nivel que no se alcanzaba o pues que estaba justamente antes de toda la pandemia. Prácticamente es un nivel que sería promedio en 2019. En 2019 la acción de Ecopetrol no estaba a 2,200 pesos, sino a 3,200 o 3,400 pesos, simplemente para entender la dinámica como del P por Q en la compañía. El tema petrolero definitivamente está ayudando. Llega la parte más difícil, que es el precio de la emisión. Acá, pues nosotros sí tenemos, obviamente, que ser claros y decir, nosotros un proceso de emisión de acciones es negativo para el precio de la acción, pero no podemos obviar y no podemos dejar a un lado el hecho de que el petróleo esté teniendo esa fortaleza en el corto plazo. Entonces, por supuesto que será una variable pues difícil de decir cuál es la que pesa más, pero para nosotros el tema de que se esté moviendo el petróleo tan rápido y que se pueda subir $4 más, llegar a los $60 o $62, pues definitivamente va a cambiar la dinámica en el precio de la acción de Ecopetrol. ¿A qué precio va a ser la emisión? Nosotros pues habíamos puesto un rango entre 1,900 y 2,200 pesos. Este rango pues obviamente está siendo presionado en la parte superior. Es muy probable que con una dinámica tan positiva en el tema de petróleo pues simplemente se abra la puerta a que nosotros hayamos subestimado pues el rango de la emisión y que se dé sobre los 2,200 pesos.
hay que ver es la dinámica, como está sucediendo en el corto plazo y la emisión también es en el corto plazo. Hay que ver cómo se van a manifestar esos precios promedios de los últimos 6 meses o 3 meses y cómo va a influenciar pues esta última parte de rally que se está viviendo en el precio de la emisión. Por supuesto, a una compañía como Ecopetrol le conviene, o a cualquier compañía en general, le conviene emitir al precio más alto. Eso es una crítica que tal vez el mercado tenía frente a todo ese proceso que ha sido tal vez influenciado por un interés particular por parte del gobierno, y es que el precio de Ecopetrol pues en este momento no está en los mejores momentos, ¿sí? Aunque el petróleo se ha recuperado, el precio también ha seguido esta dinámica, todavía está muy lejos, por lo menos de la segunda emisión, la que fue hecha en el 2011. Obviamente los tiempos eran diferentes, los precios eran diferentes, pero decimos que nosotros desde Alianza y en general las valoraciones del mercado pues ponen a Ecopetrol muy por arriba de lo que está actualmente. Entonces, esa era la dinámica que nosotros teníamos como en un cortocircuito, por así decirlo, de que Ecopetrol estaba emitiendo un precio muy bajo. Simplemente para resumir, el precio ahorita de petróleo subiendo y manteniéndose al alza le va a poner presiones al alza también al precio de la acción, por lo que el precio de la emisión al final del día podría estar sobre nuestro rango que habíamos estimado. Obviamente hay que ver qué tan fuerte se mantiene el tema petrolero, que por ahora para nosotros luce muy bien. Y ya pues para hablar un poco más de lo reciente, tenemos información sobre los flujos de negociación del día del mes de enero, en donde pues lastimosamente extranjeros pasan al lado vendedor. Creo que la dinámica de los extranjeros ha sido como la que más nos ha llamado la atención en los últimos meses. Recuerden que los extranjeros empezaron a hacer compras prácticamente desde noviembre acá en Colombia, y pues teníamos 2 meses positivos, noviembre y diciembre fueron de compra por parte de los extranjeros. Enero ya llega con una venta de 100.000 millones. No es una venta tan grande frente a lo que hemos visto anteriormente, y eso podría permitir concluir que tal vez en la primera parte de enero fueron constructivos en acciones colombianas, pero en la segunda parte, específicamente en la última semana, cuando todo el riesgo se exacerbó y decidieron tomar pues utilidades en muchas de las acciones, pues seguramente ahí fue donde llegó el flujo vendedor para cerrar con la posición neta pues negativa en enero. Hay historias diferentes. Acá simplemente estamos viendo la historia de Bancolombia, Ecopetrol, de cómo se han movido en los últimos meses. Noviembre y diciembre definitivamente fueron unos meses sobresalientes para el tema de Bancolombia. Tal vez en Ecopetrol la dinámica ha sido un poco más de volatilidad. Ambas vuelven a quedar en terreno negativo al principio del 2021, pero pues no solo son esas las acciones que se negocian en la bolsa. Me gustaría pues destacar, uno, las compras que hicieron, por supuesto, en Grupo Energía de Bogotá, a diferencia de ISA, que era la que se tornó una posición vendedora. En Grupo Energía de Bogotá e ISA pues ya se encuentran prácticamente en los mismos niveles de valorización desde que inició la pandemia, simplemente por la caída de ISA, que pasamos prácticamente de estar a 29.000 pesos a estar a 23.000 pesos en muy pocos días. Eso definitivamente tumbó pues ese rally que habíamos tenido, que habíamos presentado en comités anteriores. Y otra historia pues que nos gusta también, que fue también de las mayores compras que hicieron en este mes, la de Cementos Argos. Nosotros en algún momento recapitulamos como los buenos fundamentales que tenía a futuro la compañía, y yo creo que esta es una dinámica que nosotros no solo lo estamos viendo, sino más agentes del mercado. Y en la medida que más agentes y extranjeros se unan a esta dinámica, pues seguramente esa compañía podría traer esos retornos de los que nosotros hemos hablado anteriormente. Entonces, este es el resumen. Fondos de pensiones no aparecieron pues, en los primeros lugares de los compradores. Normalmente esa es la dinámica, extranjeros vendiendo, fondos de pensiones comprando, pero en esta ocasión simplemente las personas naturales decidieron entrar al juego con un poco más de actividad, intentando soportar ese flujo tan moderado que nosotros consideramos de venta. De continuar este rally que nosotros hemos visto pues, en los últimos días, y la dinámica mucho más positiva, el tema de que Colombia definitivamente ya no esté en alerta roja, sino en alerta naranja en su capital, definitivamente imprime un positivismo mucho mejor. El tema de las vacunas es otro que con algunos hemos hablado, y es
El 20 de febrero es una fecha que puso el gobierno, hay que ver qué va a pasar el 20 de febrero. Yo creo que esas son fechas que el mercado también está viendo. Acordémonos que la pandemia fue lo que nos trajo estos retornos negativos, pues las vacunas en teoría es lo que nos podría salvar y llevar a esos retornos positivos de los que nosotros hemos hablado en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Entonces, este mes seguramente va a ser de noticias importantes para Colombia. Uno, el tema del manejo de la pandemia y dos, el tema de los activos afuera impulsando pues esta dinámica positiva que es el tema de petróleo. Hay que seguir monitoreándolo. Por ahora nosotros decimos que si el rally continúa, que era la idea que les quería mencionar, los extranjeros podrían encontrar en Colombia un atractivo por ese diferencial de rentabilidades que hay tan grande en el tema de los retornos de activos de riesgo. Acuérdense que Colombia estaba atrasado 15, 16% frente a sus pares y, pues, sin hablar de los desarrollados. Y esto seguramente es una dinámica que verán pues, inversionistas extranjeros y permitirían ser un poco más positivos de aquí para adelante, febrero, que sería el primer mes. Entonces, esta información se la haremos llegar pues, en el documento que nos ayuda enviando Fabián para que lo revisen con mucho más calma, vean las posiciones y pues evalúen la dinámica como nosotros tal vez la estamos evaluando, que fue un poco mucho más moderada, más que ser vendedores extranjeros, fue mucho más moderada. No siendo más, hablamos mañana. Este comité está dirigido principalmente a clientes institucionales y a inversionistas profesionales. Es decir, aquellos clientes que tienen portafolios de inversión que superan los 3.700 millones de pesos y que poseen patrimonios superiores a 7.500 millones de pesos. Estas opiniones tienen el único propósito de dar una información y un view sobre los principales activos financieros locales y externos en un escenario de mediano plazo que podría cambiar por noticias y hechos fundamentales. En todos los casos, antes de tomar una decisión de inversión, sugerimos tenga en cuenta su perfil de riesgo y su horizonte de inversión. Si usted es un cliente inversionista que no cumple con los requisitos de inversionista profesional, sugerimos siempre buscar la asesoría profesional. En Alianza, contamos con un equipo profesional debidamente certificado para brindarle esta asesoría. Y contamos con una oferta integral de fondos y productos de intermediación acorde con su perfil de riesgo y horizonte de inversión.